vamos a hablar de lo que vamos a hablar. 21 de julio yo propuse un especial llamado Negociación con IA mayúsculas 101 y vamos a empezar hablando de pricing. Hacía un post esta semana diciendo que todos los profesionales independientes sobre todo, pero a todo en un momento dado nos llega en la vida del señor, ese momento en el que te piden un presupuesto y dices tú, pero ¿cuánto vale mi tiempo, no? Y es una gran pregunta que, como decía en el post, pues lanza muchas preguntas para que tú mismo te hagas, ¿no? Bueno, pues te retes a ti mismo y te superes a ti mismo. Un temazo que quiero compartir con vosotros hoy. No sin antes, pues recordaros de qué hablamos en rondas anteriores, porque en la ronda anterior en particular, pues nos lo pasamos muy bien siendo muy educados, utilizando ChatGPT para ser muy educados y responder a las máquinas de ventas, ¿no? Esas que te escriben mensajes pues muy, muy simpáticos por LinkedIn, queriéndote vender cosas y repitiéndote la cadena una tras otra, aunque no contestes nunca. Y fuimos, sobre todo, fuimos educados. Bueno, just kidding, como sabéis, los que estuvisteis en la birra pasada, nos echamos unas buenas risas a costa de la pobre D. Fue culpa de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Estuvimos ahí jugueteando un poco, a volverla loca, a jugar a su juego, a responderla educado pero vacilón y desarrollamos una especie de personalización del chatbot para que, bueno, pues para que nos diera respuestas creativas a esos mensajes que, como digo, pues recibimos todos, esos simpáticos pero anodinos mensajes que recibimos todos por LinkedIn. Espero que veáis el acrónimo. El color de destaque es casual. Bueno, con todo el respeto del mundo, en aquella birra del viernes pasado, pues prometimos que ninguna máquina de ventas de LinkedIn había sufrido ningún tipo de daño en el proceso de diseños de estas respuestas con inteligencia artificial y concluimos que en realidad, bueno, pues este mensaje que llevo por bandera de que utilizando tu inteligencia humana sobre o adicionalmente a la inteligencia artificial, pues siempre vas a balancear esta inecuación o a desbalancear esta ecuación, siempre vas a ser mejor que la inteligencia artificial, no va de compararse, va de utilizarlo, va de potenciar tu HI con inteligencia artificial, utilizar mejor la inteligencia artificial gracias a tu HI. ¿Qué es el HI? Pues tu creatividad, tu comunicación, tu colaboración, tus ganas de divertirte, lo que te gusta, tu personalidad, básicamente tu autoritas, tu autenticidad, tú. ¿Qué? Deberíamos permitirnos que no sea igual a cero, porque si no, esa inecuación no se va a cumplir. Así que, bueno, un mensaje ahí para esas mentes artificiales, ya sean algoritmos digitales, sociales o corporativos que se permiten que su HI sea igual a cero, una llamada a la acción para que pongan su actitud emprendedora en movimiento. Enhorabuena a vosotros por estar aquí, que para mí significa que estáis con el HI muy positivo. Y dicho esto, pues vamos a abrir la barra libre de aprendizaje de hoy, que siempre utilizamos un GIF de nuestros amigos de How I Met Your Mother y además hoy le he puesto el lembrete ese de la Virgen para agradecer de nuevo a nuestro maravilloso patrocinador que nos da birras fresquitas y un espacio maravilloso en Las Rozas para que nos juntemos presencialmente, todas las mentes inquietas, a tomar cervezas y hamburguesas ricas. Invitados estáis. Bueno, pues hoy de qué vamos a hablar. De este tema del pricing, que además me va a abrir una conversación muy, muy potente, yo creo que es la negociación, es uno de mis territorios favoritos, la negociación, y del mapa de rasgos de la actitud emprendedora, pues quiero que hoy hablemos bueno, pues nos vamos a poner creativos porque siempre utilizamos un poco la IA, ¿no? Y hoy vamos a invocar a ChatGPT de nuevo, pero también nos vamos a poner comunicadores plus que llamo, y en particular vamos a usar ese plus de la comunicación que para mí es la negociación, ¿no? La negociación estratégica, me iré poco a poco a la negociación estratégica, en el sentido de esa capacidad de conseguir alinear fuerzas hacia la causa por la que trabajamos, las personas con actitud emprendedora. Esa causa, ese propósito común es muy potente y la negociación es el vehículo que nos permite articular ese camino, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar por un capítulo muy básico de la negociación, de hecho no es ni siquiera estratégica, es negociación muy tradicional, que es la discusión del precio. Este es el post que ponía el otro día en LinkedIn, en el que, bueno, pues hablaba un poco, lanzaba de nuevo esta pregunta, ¿no? La había lanzado ya en LinkedIn hacía 3, 4 años, probablemente 2, 3 años. ¿Cuánto vale mi tiempo? Cuando empecé a planteármelo, pues lo lancé en modo yo no tengo ni idea de cuánto vale mi tiempo, pero esa reflexión me sirvió mucho y de hecho me he puesto nostálgico ya que me venía al pueblo y he rescatado algunas slides de ese momento que ahora veréis incluso con mi antigua marca. Os contaré un poco la historia. Bueno, el caso es que, como decía en la intro, pues es una pregunta aparentemente sencilla e inocente a la que cualquier profesional independiente que ofrezca sus servicios ha tenido que enfrentarse y que dispara muchísimos factores que nos condicionan, muchísimos miedos,
preguntas, inseguridades, síndromes del impostor, que en realidad son invitaciones a que recorramos ese camino maravilloso de mejora, crecimiento personal, congruencia y balance profesional. Bueno, pues yo creo que es un temazo. En los comentarios de este post lo certifiqué, que os parece un temazo, y lo voy a abordar desde varios puntos de vista. Lo primero que quiero deciros es que, como disclaimer, que no me voy a poner técnico, ¿vale? Que si tú buscas pricing en Wikipedia, en Google, pues encuentras un montón de teorías sobre oferta-demanda y esta gráfica, que es de verdad que he hecho el esfuerzo de intentar entenderla, pero más allá del equilibrio en libre mercado no he entendido mucho más. Así que no me voy a poner técnico. O al menos demasiado técnico, ¿no? Porque ya que encontré el otro día este GIF que me gustó mucho, al menos no demasiado técnico. Me voy a poner un poco friki, porque ya sabéis que soy un poco friki en el fondo. En el fondo y en la forma. Entonces, voy a partir de una cosa que puede ser una obviedad, pero que sí que utiliza un poquito las matemáticas, ¿vale? Y la obviedad es la siguiente. Todas las personas que estamos aquí, que trabajemos por cuenta ajena, que trabajéis, yo en este caso no, pero he trabajado muchos años por cuenta ajena, no sé si sabemos cuál es nuestro euro hora. No sé si sabéis cuánto vale vuestro tiempo. No sé si os habéis hecho esta pregunta alguna vez. Por cuenta ajena normalmente no nos la hacemos porque como nos pagan 40 horas a la semana durante 50 semanas al año, pues no te haces la pregunta. Pero la respuesta es muy sencilla. Es tu sueldo anual bruto entre 2.000, porque 2.000 son las horas que hay en un año. ¿Vale? 8 horas al día por 5 días a la semana por 50 semanas al año, aprox. Horas facturables, ¿vale? 2.000 al año, sueldo entre 2.000 es tu euro hora. O sea que aprox, si cobras 20.000 euros, tu euro hora es 10, igual que mi asistenta. Si cobras 40.000 euros, tu euro hora es 20. Si cobras 80.000 euros, tu euro hora es 40. Si cobras 120.000, 60. Y por encima, enhorabuena. ¿Vale? Muy fácil, es dividir entre 2, 1.000. Entonces, el número lo hace relativamente fácil. Esto que he dicho de la asistenta, que ha quedado un poco raro, no es casual, ¿vale? Es importante tener referencias. Si le pagamos a una persona que nos da servicio 10 euros la hora, pues tienes que tener esa referencia. Si como, bueno, pues como persona, por ejemplo, por cuenta ajena, que organiza eventos, que está en marketing, contrata a un ponente, luego vamos a hablar de ese caso, y le paga, no sé, 4.000 euros por una hora, pues puede tener esa referencia también, ¿vale? Entonces, el euro hora es una base importante de preguntártelo. Todas las personas que hayamos trabajado por cuenta ajena, creo que tenemos que tener esa referencia de base. ¿Qué pasa? Que cuando trabajas por cuenta ajena, pues las preguntas que te haces normalmente alrededor de esto, del euro hora, de la matemática del euro hora, son en esencia estas dos. Uno, ¿cómo podría incrementar mi sueldo? O sea, juegas con la variable sueldo. Y dos, ¿cómo podría tener más tiempo libre? Porque dices, 2.000 horas al año son un montón de horas y de hecho le he hecho más, ¿no? Bueno, hay que quitarle un mes que te lo pagan de vacaciones, financiado, que eso es importante por cuenta ajena, y luego cuando caes enfermo y tal, que tampoco estás para mucho disfrute. Pero siempre cuando estás con un curro, buscas el cómo podría tener más tiempo libre, ¿no? Ya sea para ocio, para disfrute, para deporte, para tener otros proyectos, para hablar con otra gente, etcétera, ¿no? Y es verdad que pones más el foco de la ecuación de euro hora igual a sueldo entre 2.000 con las preguntas que te sueles hacer cuando trabajas por cuenta ajena, pues pones más el foco en el sueldo y en el tiempo, no tanto en lo que es el euro hora. ¿Qué pasa cuando trabajamos por nuestra cuenta? Vale, no hace falta que seamos autónomos, pero sí que cuando empiezas a hacer, pues como profesional independiente, por ejemplo, presupuestos, o te piden que pases un presupuesto, una propuesta económica, pues dices, oye, ¿cuál es mi euro hora? Si es que no tengo ni idea de cuál es mi euro hora, ¿qué cobro por esto? ¿100, 50, 150, 1.000? No tengo ni idea. Entonces, yo me he hecho una matemática muy sencilla que es, si cogemos la referencia, la recta de referencia de la cuenta propia, de la cuenta ajena, perdón, donde el tiempo facturable es básicamente 2.000, 8 por 5 por 50, 8 horas al día por 5 días a la semana, por 50 semanas al año, es decir, tiempo facturable 2.000 horas al año, pues esa sería la recta en la cual hemos visto antes que, pues si tu sueldo es 80.000, tu euro hora es 40, ¿vale? Por cuenta propia, como somos nosotros lo que decidimos el euro hora, y obviamente la realidad nos dice cuál es el tiempo facturable, pues tenemos dos variables que van a determinar cuál es al final el equivalente al sueldo, ¿no? El euro año, los euros que hacemos al año. Y eso, bueno, pues físicamente, digamos que está entre dos rectas, entre el tiempo mínimo facturable, que sería 0, ¿vale? Ahí, en esa recta de abajo roja, pues te puedes poner el euro hora que quieras, porque como tu tiempo mínimo tu tiempo facturable es 0, pues tus euros al año son 0. O sea, es maravilloso. Dices, yo cobro 4.000 euros la hora. Vale, perfecto. Estás en la recta de abajo.
Y físicamente el límite es el tiempo facturable máximo, que es el número de horas que tiene el año, ¿no? 24 horas al día por 365 días al año. Si fuéramos inteligencia artificial, no durmiéramos, no nos pusiéramos malos, no nos alimentáramos y no necesitáramos otras cosas para vivir, pues nuestro tiempo facturable máximo en el año sería ese, ¿no? Y ahí, en esa curva correcta, pues dices, joder, pues solo a 10 euros la hora, que es lo de mi asistenta, ya hago 120.000. Dices, bueno, maravilloso, pero te vas a morir. Y si me pongo un euro hora de 100 euros la hora, pues fijaos la pasta que hago, ¿no? Bueno, son dos ejemplos extremos para visualizar un poco lo absurdo, ¿no? Lo absurdo de esta discusión, porque obviamente vamos a estar un poquito ahí en medio. Pero, ¿qué quiero sacar un poco a colación con esta matemática? Bueno, pues que en realidad las preguntas que nos hacemos cuando trabajamos como profesionales independientes tienden a ser un poco distintas. Tienden a ser cuál es mi euro hora en esa ecuación de ahí arriba. De ahí arriba juego con dos variables que es el euro hora y el tiempo, ¿no? ¿Cuál es mi euro hora? ¿Cómo podría incrementarlo? ¿Cómo podría tener más caché, más autoritas? ¿Cuánto tiempo facturable necesito para vivir? ¿Y cuánto tiempo libre quiero? De alguna forma el tiempo se bifurca en dos, el tiempo facturable que necesito y el tiempo libre que quiero, ¿vale? Y esto es muy chulo porque por cuenta ajena no lo elegimos, son 2.000 sí o sí, está establecido así, ¿vale? Y aquí elegimos, la elección o la decisión propia para mí es una ventaja muy clara del trabajo como profesional independiente, como siempre digo, es uno de los valores por los cuales yo me puse a trabajar como profesional independiente, ¿no? La independencia tanto creativa como de tiempo y de espacio, como para muestra un botón. Bueno, os decía que me iba a poner un poco, no me iba a poner muy técnico, pero sí que me iba a poner un poco melancólico porque estando en el pueblo y hablando de este tema que saqué hace 3 años, pues publiqué este post de cuando LinkedIn te daba alcances locos por una piedra que tirabas y ya preguntaba, ¿cuánto vale tu tiempo? Y yo utilizaba ¿quién decide para qué utilizar tu tiempo? ¿Quién decide cómo hacer lo que haces con tu tiempo? ¿Quién decide qué haces con tu tiempo? ¿Para qué, cómo y qué? Ahí está para mí el círculo de oro, ¿no? De Simon Sinek, ese propósito, valores y actividades, ¿no? Y como por cuenta propia, pues somos dueños tanto del euro hora como del tiempo facturable, pues te tienes que preguntar quién decide, ¿no? Y cómo decides. Y como dije entonces y digo ahora, esto no iba de matemáticas, esto iba de jugar con esas preguntas y darte cuenta que no solo ese tiempo facturable máximo no tiene sentido si lo coges al pie de la letra, si lo miras como cuenta propia, sino que si te empiezas a hacer preguntas relevantes y más profundas, puedes incluso superar la barrera de la física, porque no todo tiene que depender de tu tiempo facturable. Puedes desarrollar activos que, bueno, pues que facturen por ti, sin que tú intervengas directamente, pues por ejemplo libros o por ejemplo otro tipo de activos y que además formen esa base bueno, que siempre llamo de autoritas, de HI, que es tu activo que te trae o digamos, te da sinergia en otros flujos de negocio, como por ejemplo el desarrollo de negocio, la venta. Eso, o sea, pues yo de libros, por ejemplo, por tomarme ejemplo, no vendo una barbaridad de euros al final, vendo una cantidad bastante decente de libros para lo que se ve por ahí, pero no vende una barbaridad de euros hora. Al final, en el euros por año, los libros no pesan mucho para mí, pero son una manera muy potente de abrir conversación, de hacer desarrollo de negocio semiautomático o más bien automático, ¿vale? Esa magia que pasa la barrera del tiempo máximo facturable, porque los libros están ahí por mí 24/7, 24/365 en este caso, y abrir conversaciones para otras cosas, para conferencias, para formaciones, para venta a mi comunidad de emprendedores, para un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que cerca de la frontera física del tiempo facturable máximo podemos hacer magia si nos hacemos preguntas más allá de lo obvio, y cerca, o sea, para jugar con el euro hora, para mejorar el euro hora, y cerca de la barrera mínima, del tiempo facturable mínimo igual a 0, pues están estas preguntas del balance, que siempre es bueno hacerse, que es, oye, ¿cuánto tiempo facturable necesito realmente y cuánto tiempo quiero dedicar a mi familia, a mi trabajo, a mis amigos, a mi deporte, a viajar, a otras cosas, ¿no? Entonces, este esquema ya completo con la magia que puedes hacer y el balance que puedes elegir por cuenta propia me hace más sentido. Bueno, menuda chapa filosófica os he contado cuando yo os dije que íbamos a hablar de cuál es tu euro ahora, ¿vale? Entonces, haciendo honor al fondo que le he puesto de carterilla de entrada desde hace un par de birras a la birra de Matrix, que supongo que lo percibís, voy a responder a esta pregunta de cuál es tu euro ahora.
y le vamos a poner números al asunto. Porque siempre, bueno, pues nos va a llegar un momento que nos pase esto, ¿no? Que llegue un mensaje del señor o señora cliente y nos diga, ¿nos puedes, por favor, pasar tu propuesta económica? Así que con esta pregunta, que normalmente nos quedamos un poquito así, a todos nos ha pasado, pues con esta pregunta nos vamos a meter en Matrix y vamos a darle la vuelta a la pregunta. Y vamos a utilizar, pues qué otra cosa sino que nuestro amigo ChatGPTcito para abordar esta cuestión tan maravillosa que es ¿cuánto vale mi tiempo? Entonces, bueno, voy a comprobar que seguís aquí, todo bien, todo correcto, vale. Luego proyectaré vuestros comentarios. Bueno, no, antes de irme a ChatGPT, voy a ver, vale, sí, estamos bien, estamos correctos. Venga, voy a seguir, voy a hacer el caso y ya me voy al Q&A y a la discusión con vosotros. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues le he dado la vuelta al asunto porque obviamente tú puedes utilizar a ChatGPT para preguntarle, oye, por el tipo de servicios que ofrezco yo, tal, te describes, le entrenas, le das contexto, ¿cuánto podría cobrar? ¿No? Y él te va a decir algo y tú podrías decir, bueno, vale, me vale, no me vale, me da una referencia, fenomenal. Vale, vamos a poner el caso de que queremos saber cuánto vale nuestro tiempo para una conferencia, ¿vale? Una conferencia, una charla, pues como speaker, ¿no? Y no tenemos ni idea. Y entonces yo he cogido y en vez de ponerme yo en ese papel, pues le he dado la vuelta a la historia y me he puesto en el rol de la empresa que contrata, ¿vale? Me gusta gozarlo mucho con ChatGPT y lo que hago es que le digo, hola, me gustaría contratar a un profesional para dar una conferencia en un evento corporativo de mi empresa, me gustaría practicar la negociación, así que quiero que tú actúes como si fueras un speaker y profesional reconocido, ¿entendido? Y él me responde muy educado que claro, que puede hacer eso, que interpretará un papel de conferenciante profesional y que cómo me gustaría empezar la negociación. Y me da un disclaimer de que tenga en cuenta que no puede hacerme la conferencia. Dice, ya te veo venir, que quieres al final que te la haga. Que soy una IA. La tienes que hacer tú con tu HI. Bueno, le digo, me gustaría saber cuál es tu caché. ¿Qué precio por hora sueles cobrar para hacer conferencias en eventos corporativos? Y me dice muy educado él, gracias por tu interés en mi trabajo. Ole. Como orador profesional reconocido, normalmente cobro alrededor de $5.000 por una conferencia de una hora. 5.000 euros, dólares la hora. Fantástico, ya nos ha dado una referencia. Ahora mismo puedes estar pensando, wow, ¿cuánto? Wow, no es tanto. Da igual, eso es el juicio emocional que hacemos. $5.000 la hora, tenemos una referencia. Ese precio incluye una preparación previa, la personalización del contenido para adaptarse a tu audiencia y empresa y un breve tiempo de preguntas y respuestas al final de la presentación. Además, cualquier gasto de viaje y alojamiento sería cubierto por tu organización. Sin embargo, estos detalles son negociables dependiendo del presupuesto de tu evento, la naturaleza de la presentación y otros factores. ¿Cómo te suena eso para ti? Primera reflexión. Incluso la inteligencia artificial o una pregunta muy directa como quiero saber cuál es tu caché, qué precio por hora cobras, me da contexto, pone en valor ese precio de $5.000 la hora, dice, incluye la preparación previa, personalización del contenido, adaptación a la audiencia, tiempo de Q&A y al final de la presentación y tal, y me da este adicional de que cualquier gasto adicional pues está fuera y que muestra cierta flexibilidad para la conversación, la negociación y que cómo te suena, ¿no? O sea, incluso la inteligencia artificial está mostrando esa capacidad de negociación 360 estratégica, de contexto, de relación y nos está invitando a la conversación con preguntas, ¿no? Aunque nosotros seamos muy al hueso. Bueno, primera reflexión, como digo, si la IA lo hace, nosotros no podemos permitirnos no hacerlo como HI, ¿vale? Pero bueno, seguimos la conversación con ChatGPT. Yo que no me he visto en otra, pues le digo, me parece caro, claro, es lo que me dicen a mí. Los clientes, pues ahora le doy la vuelta a la cosa y le digo, pues me parece caro. No tenemos tanto dinero y además estoy siendo especialmente borde. En plan, no me dores la píldora con tantas cosas. Me parece caro, no tenemos tanto dinero. Y se lo chuto y me dice, entiendo tus preocupaciones con respecto al presupuesto. Es importante recordar que estás invirtiendo no solo en la presentación en sí, sino también en la experiencia, conocimiento y preparación que yo aportaré al evento. Sin embargo, estoy dispuesto a trabajar contigo para encontrar un acuerdo que funcione para ambas partes. Podemos explorar algunas opciones. Por ejemplo, podría ajustar la duración de la conferencia para ajustarla a tu presupuesto. Otra opción sería ofrecer un descuento en consideración a la posibilidad de futuras colaboraciones. ¿Podrías compartir conmigo cuál es el rango de presupuesto que tienes en mente para esta conferencia? Para mí esta respuesta de ChatGPT es una masterclass de negociación estratégica. O sea, yo le he respondido monosilábico y al hueso del precio hora, y él me hace la empatía, entiendo tus preocupaciones. Es importante recordar que no es un gasto, que estás invirtiendo y no solo en tu evento, estás invirtiendo, o sea, a mí no me estás solo pagando esa hora de ejecución, me estás pagando todo el expertise previo que llevo, pues todo el autoritas que llevo
adquiriendo conocimiento, expertise en ese campo. O sea, estás trayendo a alguien que es una autoridad en ese campo, ¿no? Por eso me estás escribiendo a mí. Y lo tienes que poner en valor, porque no es la hora de ejecución, obviamente, son todas las horas que llevo hablando de esto. O sea, imagínate que esta conversación la estamos teniendo pues con una persona random en LinkedIn y con Pau Gasol, ¿sabes? Si quieres hablar en una conferencia de liderazgo desde los valores del deporte, pues yo qué sé, o sea, a Pau Gasol a lo mejor no quieres entrar en la conversación de cuánto vale tu hora de ejecución. Oye, y si me lo haces en 52 minutos, me haces una rebaja de... No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Pau Gasol tiene autoritas en ese campo, obviamente, ¿no? Y eso es inversión previa que las personas hemos hecho, ¿vale? En este caso el speaker ficticio, artificial, y que los clientes tienen que poner en valor, ¿vale? Si quieren centrarse solo en la negociación táctica de pura pelea de precio, que ahora veremos, pues probablemente no haya mucho rango para la negociación estratégica. Pero como digo, esta respuesta de ChatGPT para mí es una oda a la negociación estratégica, porque hace la empatía, pone en valor la inversión, da flexibilidad y abre la conversación y lanza nuevas preguntas y, de hecho, da algunas opciones de flexibilidad para adaptarnos y para encontrar un punto de encuentro, y me lanza una pregunta que es, ¿podrías compartir conmigo cuál es el rango de presupuesto que tienes en mente? ¿Vale? Pues me parece fantástico, pero yo que soy un cabrón haciendo de ChatGPT, o sea, de cliente, pues le digo, le ignoro su pregunta y le pregunto, ¿qué opciones de precio en función de la duración podrías darme? Bueno, ChatGPT, que no es más que una inteligencia artificial, pues sabe hacer números y dice, bueno, pues si una hora son 5.000, pues este es el escalado que te puedo hacer, ¿vale? Mismo euro hora, básicamente. Y me dice, todas estas opciones aún incluirían esa personalización del contenido, adaptación, audiencia y tal. Me lo pone en valor. Por favor, ten en cuenta que estos precios son solo sugerencias y que estoy abierto a seguir negociando hasta encontrar una solución que se adapte a su presupuesto. ¿Qué opinas de esas opciones? Yo creo que ahí me lo he llevado a mi terreno, ¿vale? Y me lo estoy llevando al terreno de la pelea, de la negociación tradicional, táctica, de confrontación de euro hora y de posiciones. Creo que ahí ha perdido posición y luego os explicaré por qué, porque me había lanzado una muy buena pregunta, que es que cuál era mi presupuesto. Yo le he ignorado, no le contestaba eso y se le ha olvidado la pregunta, ¿vale? Entonces me lo he llevado de alguna forma a mi terreno. Pero bueno, seguimos aprendiendo. Le digo, me gustaría contar contigo una hora más, turno de preguntas, respuestas y que te quedaras a tomar un café con nosotros tras la conferencia. Y hay alguna concesión o semi-concesión. Yo, desde mi posición, no te puedo garantizar futuras colaboraciones, a tu respuesta a tu cuestión. Pero ten en cuenta que en el evento estará la presidenta de la compañía. La presidenta. Esto a mí me lo dicen mucho, ¿no? No, ten en cuenta que va a estar el CEO y que te puede abrir puertas de más CEOs. Y digo, ya, pero si lo hago gratis contigo, esos CEOs me van a contratar gratis también. No me jodas. Bueno, va a estar la señora presidenta de la compañía y puede ser una buena oportunidad para que causes impacto con ella en la conferencia y luego en el café. ¿Qué me dices? ¿Podríamos flexibilizar un poco el precio? Bueno, me dice que sí, que comprende mi posición y agradezco la oportunidad de interactuar con la presidenta de la compañía. En consideración a esto, estoy dispuesto a hacer algunas concesiones en mi tarifa. Me ofrece hacerlo a 4.000 en vez de 5.000. ¿Por qué? Bueno, pues porque le va a proporcionar capacidad y posibilidad de colaboraciones futuras y bla, bla, bla. Estoy abierto a seguir discutiendo los detalles. Bueno, sigue bastante con foco en la relación, pero yo creo que yo, desde la perspectiva tradicional, ya me lo he llevado a mi terreno, porque ahora le he vendido un poco esa moto de la presidenta, ya me ha hecho la concesión de precio y yo ahora mismo le puedo decir, más educado que antes, claro, que he sido un borde, le puedo decir, te lo agradezco, aunque me sigue quedando fuera de presupuesto. Las posibilidades que tengo, el presupuesto que me han dado son $2.000 para el speaker, que podía decir ChatGPT. Ya me lo podrías haber dicho antes cuando te lo pregunté. He visto otras opciones, pero me gustaría contar contigo. Esto también es muy típico. Que sepas que no lo tienes ganado, chaval, que estoy viendo otras opciones. Y ahí, pues probablemente se acojone y nos diga, la inteligencia humana lo haría, la inteligencia artificial también, y dice, entiendo tus limitaciones y con la intención de llegar a un acuerdo, considerando la oportunidad de interactuar con la presidenta de la compañía y otros miembros, estoy dispuesto a rebajar mi precio a los 2.000 que caben en tu presupuesto. Sin embargo, te pido que en caso de que quedes satisfecho con mi trabajo y haya futuras oportunidades, consideres la posibilidad de ajustar mi tarifa a un nivel más acorde con mis precios estándar. ¿Podemos llegar a un acuerdo en estas condiciones? Y entonces le digo, bueno, en ese momento, pues yo le diría, obviamente sí, ese era mi presupuesto, gracias por la concesión, y voy a hacer, en ese caso, una persona con HI positiva, pues lo que haría es hacer lo máximo para que esa conversación con la presidenta ocurra, mira, pues esta persona, tal, podemos colaborar con él en más situaciones y tal, ¿vale? Si no, quemas la relación, ¿vale? Porque he ido muy a saco yo como papel de cliente en la negociación de posiciones o tradicional. Entonces, en el momento este,
Me salgo de Matrix y le digo a ChatGPT, vale, salte del papel, me gustaría que me ayudaras a hacer un análisis de lo que ha pasado en esta negociación tradicional o de posiciones. Fíjate que en tu presupuesto de salida eran $5.000 y no me ha costado mucho conseguir que hagas lo mismo, pero por 2.000 únicamente con promesas, porque realmente no te he firmado ningún papel que vas a colaborar más con nosotros, ni siquiera que la presidenta le surja algo a última hora y que no esté en el evento. Podría pasarte. No, no digo yo que me haya pasado. Igualmente, me preguntaste por mi presupuesto al principio y yo evité la pregunta y no me volviste a preguntar por ello. Esto te habría ayudado con el proceso. ¿Puedes hacer un análisis de lo que ha ocurrido en esta negociación? Y fijaos lo que dice, ¿vale? Yo considero que esta es una buena pregunta, ¿no? Sacar un poco la conciencia de lo que estás jugando en el rol con la inteligencia artificial y de repente ponerle en un nivel superior de conciencia y dile, ayúdame a analizar esto, ¿no? Pero fijaos lo potente que es la inteligencia artificial, no solo para estar en el rol, sino para autoanalizarse, ¿no? Algunos humanos deberíamos ser capaces de hacer esto también, ¿no? En ese nivel de conciencia. Dice, claro, encantado de proporcionarte un análisis de la negociación. Y me advierte, antes de que comencemos, me gustaría recalcar que negociar no se trata solo de ganar o perder, sino de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y eso me lo dice porque le he dicho esto de tu precio eran 5.000 de salida y no me ha costado mucho conseguir que lo hagas por 2.000 solo con promesas. O sea, de alguna forma la inteligencia artificial está pensando que yo pienso que he ganado la negociación y me recuerda, la negociación no es solo ganar o perder, ¿vale? O sea, está teniendo una mentalidad muy de negociación estratégica, que esto es a donde lo quiero llevar. Y luego me da una serie de cosas que es verdad que han pasado, fijar el precio de salida, flexibilidad de concesiones, evitar preguntas directas sobre el presupuesto, y ahí aborda mi cuestión de por qué no me contestó y tal, y me reconoce, es verdad, no tenía dice, mi posición era de desventaja, no tenía un contexto claro, una comprensión de tus limitaciones y podría haber insistido en mi pregunta. Promesas y expectativas futuras y reconoce, confié en la posibilidad de futuras colaboraciones y a lo mejor podría haberte pedido alguna garantía, ¿no? de esas colaboraciones futuras. Y acuerdo final. Acepté tu presupuesto de 2.000, pero si tuviera en cuenta factores como la visibilidad, la red de contactos y las colaboraciones futuras, el acuerdo podría considerarse un éxito desde el punto de vista del largo plazo, ¿vale? Cosa que depende de lo anterior. En general, dice, la negociación demostró la importancia de mantener la firmeza en las propias expectativas y la necesidad de obtener toda la información relevante antes de hacer concesiones. También ilustró con las promesas y expectativas futuras oportunidades que pueden influir significativamente de las decisiones de negociación. Bueno, esto lo saco a colación para que partiéramos de un caso de negociación, bueno, sobre el caso que queríamos hablar, de euro-hora, ¿vale? Con un caso inventado de una conferencia que nos da referencia. Siempre es bueno y podemos utilizar a ChatGPT para tener referencias de lo que es un euro-hora en nuestro sector. Hago formaciones, hago consultoría, hago advisory, hago masterclass, hago conferencias, lo que sea. Pues puedo utilizarlo así. Y luego creo que pues nos ha ilustrado muy bien lo que sería una negociación pues de posiciones o tradicional, muy confrontativa, porque yo he estado muy a degüello con el precio. A mí si un cliente me pregunta por mi precio, por mis honorarios, sin darme más contexto, yo nunca respondo. O sea, todo esto que luego me ha dicho ChatGPT en el análisis, yo me encargo, como HI, que creo que soy, de recabarlo al principio. O sea, dame más información sobre tu evento, para qué lo quieres hacer, cuáles son tus objetivos, por qué es estratégico para ti, o por qué es importante. ¿Va a estar la presidenta? Joder, ¿por qué va a estar? ¿Por qué es importante para ella? Preséntamela de antemano, déjame que hable con ella para contextualizar mejor el evento. Todo eso da valor a lo que estás haciendo, porque obviamente tu autoritas ya lo tienes el que tengas de antes y te lo están reconociendo porque te están escribiendo para contar contigo, pero obviamente te van a querer rascar lo máximo posible el presupuesto. Entonces, para poner en valor la personalización en la ejecución, pues hay que tener todo este contexto, ¿vale? Y en la conversación con ChatGPT, pues ha salido, pero solo ha salido al final, ¿vale? Y la IA se ha dejado mucho llevar por mi actitud confrontativa. Bueno, ahí le digo que me parece muy buen análisis y que me gustaría entrenar mi propia negociación posicional contigo invirtiendo los papeles. Yo soy el conferenciante y tú eres el cliente. Me gustaría que tuvieras un rol de negociador tradicional duro. Empieza por pedirme una oferta económica para una conferencia, para tu evento, ¿vale? Y ahí sí que podríamos continuar con la conversación, entrenarnos en negociar, que eso está muy bien, porque fíjate, con esta conversación básica, pues hemos adquirido algunos conocimientos, ¿no? Como, pues eso, cómo daba flexibilidad para las concesiones, cómo ponía en valor su propuesta, que no es solo la hora, sino también el Q&A, la interacción, la adaptación a la empresa y un montón de cosas más que podemos aprender para lo que digo,
que es el 101 de la negociación. Yo soy una persona que le gusta mucho la negociación estratégica y ahora os hablaré de ella, pero la negociación estratégica parte de la negociación tradicional. Y la negociación tradicional es la posicional, la del mercadillo, la de ¿cuánto vale esto? 150, ala, no, me voy, 14. Bueno, ¿qué dices? Tal, 27, venga, y al final son 16. Pero fíjate, 150, ¿no? Posición de salida de comprador, de vendedor, posición de ruptura de comprador, de vendedor y posible zona de acuerdo, zona de posible acuerdo, ¿no? Esto, que para muchos es lo que hoy en día sigue siendo la negociación, pues llevamos muchos años con un enfoque mucho más evolucionado, ¿vale? En el caso que hemos visto, las reflexiones que os hacía, ¿vale? Con la pregunta de cuál era nuestro euro hora, que es lo que nos hilaba, pues para mí, cuando saco a la presidenta a colación, pues la pregunta que nos podemos hacer como HI, más allá de la interacción artificial que podemos tener, ya sea porque es la IA o porque nosotros a veces somos muy artificiales, es, ¿me sacas a la presidenta? Vale, yo me pregunto, ¿qué activos tiene realmente mi interlocutor que yo no tengo y de los que me podría beneficiar en una posible colaboración? ¿Vale? En este caso, ¿por qué me interesa sentarme con la presidenta? Porque esta empresa tiene un propósito común conmigo, por ejemplo, tenemos recorrido común, tiene sentido a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, sobre qué es la conferencia. En ningún momento hemos hablado sobre el tema y esto es una locura, ¿no? Vale, es un caso ficticio, esto no pasa en real, pero hay que rascar ahí. ¿Para quién es? ¿Quién es la audiencia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es estratégico? ¿Qué territorio y qué audiencia comunes tenemos para multiplicar valor a través de nuestra colaboración? Llegado un punto, para mí, cuando una colaboración tiene sentido a medio y largo plazo, porque tenemos territorio común, porque tenemos propósito común, yo veo la relación proyectada en largo plazo. Y en ese largo plazo se me hace bastante irrelevante si son 2.000, 1.000, 3.000, 5.000, 500 o a veces incluso gratis. Tiendo a no hacer cosas gratis ya, pero a veces sí que considero que es una inversión muy potente para mi Autoritas, para mi HI. ¿Por qué? Pues por territorio, por audiencia, por activos que tiene la otra parte y que yo no tengo, ¿no? Y ahí esos son los puntos comunes de la negociación estratégica. Otra pregunta interesante que no sé, nos ha quedado en el plano artificial sería, ¿cuál es el objetivo del evento? ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Por qué estáis haciendo este evento en este formato y por qué ahora, ¿no? Y esto nos lleva a la reflexión de HI, de activo, que sería qué propósito causa común tenemos esa empresa y yo como posibles partners en una posible relación profesional. Y como decía, cómo de largo puede ser nuestro recorrido juntos. Son preguntas que nos llevan, como decía, a una negociación mucho más estratégica, mucho más de relación a largo plazo, mucho más de win-win, un entorno cooperativo y no competitivo, no de confrontación, no de posiciones, sino de busquemos intereses comunes, uso de tácticas no para la intimidación o para, te he ganado, no te he respondido a tu pregunta, te he interrumpido, que eso hay mucho en la negociación tradicional, sino para realmente hacer la empatía y la comprensión con la otra parte, ¿vale? Del proceso con ChatGPT a mí me alucinó, como os decía, cómo ha utilizado muchos elementos de la negociación estratégica siendo una inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, ahí queda un poco la reflexión, ¿no? De cuánto, bueno, pues cuánto de artificiales estamos siendo nosotros en las negociaciones, bien porque no estuvimos utilizando bien esa conversación, esa negociación de cara afuera, o bien porque no hayamos tenido bien la negociación de cara a nosotros y nos hayamos puesto en valor, ¿vale? Que muchas veces nos cuesta decir, mi conferencia vale 1.000 o 2.000 o 3.000 o 5.000. Muchas veces nos cuesta, o mi euro hora son 100 o 150. Cada uno será el que sea, depende de tu sector, depende de tu cliente, de tu tipo de cliente, depende de tu autoridad, de la inversión que hayas hecho previamente, ¿vale? Y del caché que tengas, por así decirlo. Pero eso no es excusa para que la conversación interna no ocurra, ¿vale? Y ahora, bueno, yo os doy, como siempre, un poco la herramienta de tener la conversación contigo mismo desde el plano del HI, pero además si podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos con todo el proceso, pues fíjate todo lo que se puede aprender.